Pues lo último que vimos fue overfitting, ¿no? Sobreajuste, creo que es la traducción. Y lo que vimos es que de las principales razones por las que ocurre sobreajuste en aprendizaje de máquinas es por la existencia de ruido. El ruido puede ser así de ruido como tal, de que la medición es ruidosa de la salida, pero también vimos que había una cosa que le llamamos ruido determinístico, que era cuando la familia de funciones no era lo suficientemente compleja como para ajustar la función que en realidad, bueno, que nos interesa modelar, pero que desconocemos. Y el comportamiento de ambos ruidos era muy parecido. Entonces, una de las causas principales era ese ruido, y vimos que aún con muy poquito ruido, que fue con lo que empezamos la vez pasada, ya a un modelo lo suficientemente complicado lo hacía generar una hipótesis con bastante error fuera del entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí en este caso era la comparación de la curva real, era esta como parábola, y donde sus puntos tenían un poquito de ruido, se alejaban un poquito de la parábola, y con eso era suficiente para que el modelo generara la curva roja para tratar de reducir el error a cero, pero que ya se alejaba mucho de la realidad. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es regularización, y es una de las formas de tratar de combatir este overfitting. Y a mí me parece muy interesante. Una de las formas en cómo yo lo veo es cómo tratar de ajustar la complejidad de los modelos, pero de forma continua. O sea, no escoger, por ejemplo, entre polinomios, nada más escoger entre polinomios de grado 1, 2, 3, 4, 5, sino de alguna forma también escoger polinomios que se podría decir de grado 2.5. Aunque bueno, no es tan explícito cómo sería eso, pero a grandes rasgos, una forma de ver regularización es eso de tratar de restringir la complejidad de los modelos, pero de una manera continua y hacia diferentes direcciones, que también es en ese sentido en el que tratamos de reducir el bias desde el punto de vista de bias variance, de movernos más en la dirección que estamos ahora. ¿Me permiten tantito? Creo que es importante, a ver, voy a parar esto. Ok, pues entonces vamos a empezar con regularización, y vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, vamos a verlo de manera informal, formal. Después, una de las principales formas de regularización generales. Y bueno, después vamos a hablar un poco de escoger un regularizador que en mi opinión, gran parte de Machine Learning moderno, de una forma u otra, está relacionado con escoger un regularizador. O sea, como que sí, más bien eran los minions, pero bueno. Entonces, es de cómo escoger un regularizador y cómo escoger un regularizador ajustado al problema que queremos resolver. Muchos dicen que, por ejemplo, las redes convolucionales es una forma de regularización en donde ponemos, en donde ponemos cero a, en donde ponemos cero a, en donde le ponemos cero a varios de los pesos de la red neuronal. Entonces, bueno, pero vamos a empezar a ver todo esto, ¿no? Entonces, lo primero es que regularización no necesariamente surgió con Machine Learning, ¿no? Y en Machine Learning nosotros lo utilizamos para combatir overfitting, y es la herramienta principal, bueno, de las principales que tenemos para generalizar mejor. Pero regularización ha existido desde mucho tiempo atrás en matemáticas, donde había problemas que estaban pues, no expresados de forma que se podía generar una solución exacta, y entonces teníamos que incluir términos para que ya el problema de optimización estuviera bien formulado, o para que un problema matemático estuviera bien formulado. Entonces de ahí se han tomado muchos elementos, pero desde nuestro punto de vista, pues lo vamos a ver que es una forma de minimizar el error, pero agregando otro término, y que tenga el efecto de que al final estemos tratando de generalizar mejor, y que esté teniendo el efecto de que esté penalizando la complejidad del modelo que estamos tratando de ajustar. Como les decía, es como que una forma para interpolar entre, entre diferentes complejidades de familias de modelos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es, en este caso, no sé si recuerden, pero era también cuando estábamos tratando de entender que por qué un modelo más complicado podía tener un peor error fuera del entrenamiento, y era porque si teníamos pocos puntos, entonces este modelo, pues, de hecho, se estaba sobreajustando.
Entonces, veíamos que tenía mucha varianza y esta varianza se ve reflejada porque si nada más tienes 2 puntos para entrenar, las líneas que te pueden crear pues, pueden ser muy distintas, ¿no? Si los puntos que te salieron al azar son estos dos, pues entonces era esta línea, pero si eran estos dos, era esta línea, si eran estos dos, era esta línea. Y todas estas líneas parecen modelos completamente distintos, ¿no? Bueno, son modelos que si medimos la distancia punto a punto, por ejemplo, pues sí son bastante diferentes. Entonces, esa varianza era lo que queríamos eliminar y lo que vamos a ver ahorita es que si ponemos, por ejemplo, un poquito de regularización, ya la varianza se reduce bastante a que las hipótesis resulten de esta manera. Entonces, en este caso, esta regularización va a ser con weight decay, que lo vamos a ver más adelante, pero nada más es como que yo creo que Mostafa lo pone aquí pues como para que vean que sí es muy importante y como que en este caso de la decisión de utilizar la familia de hipótesis que nada más eran líneas, ya cuando incluimos el modelo más complicado, pero con regularización, a lo mejor ya nos permitiría así ya utilizar el modelo más complicado con regularización. Y o sea que es un punto intermedio entre los dos, que a lo mejor es mejor para nuestro problema de Machine Learning que estamos tratando de resolver. Entonces, ya en general, ya cuando calculamos la varianza y etcétera para el modelo con regularización, pues sí ya queda algo mucho mejor a que cuando no tenemos regularización. Y como les digo, esto lo vamos a ver más adelante y se redujo bastante, aunque ahorita no estoy diciendo los específicos porque pues todavía no los hemos visto, pero les digo, es como que un appetizer para que vean, al menos en este ejemplo de juguete, que regularización puede ayudar bastante a reducir la varianza que tiene un método de Machine Learning. Entonces vamos a de nuevo seguir con modelos de juguetes. O sea, vamos a tratar de entender así como utilizamos estos polinomios para tratar de entender cómo el efecto del ruido en la habilidad de los modelos para generalizar, o ya en particular en el error fuera del entrenamiento. Y vamos a de nuevo utilizarlos para explorar cómo la regularización puede ayudar. Entonces aquí ya es un poco más preciso, Mostafa, la vez pasada hablamos un poco general de los polinomios de grado 1, 2, 3 y que tenían constantes multiplicando estos polinomios, pero ahora sí vamos a decir que nuestra familia de polinomios va a estar dada por combinaciones lineales de estos polinomios que se conocen como los polinomios de Legendres. Yo tampoco sé cómo pronunciar los Legendres, si alguien sabe igual nos puede decir. Y aquí tienen un montón de propiedades muy interesantes los polinomios de Legendre, pero aquí la que más vamos a utilizar, y esto es para un ejemplo de juguete, o sea, digamos que aquí es ya, por ejemplo, en Machine Learning afuera, en realidad no se utilizan directamente estos polinomios, porque ahorita los estamos utilizando para generar familias de hipótesis que queremos ajustar como si fueran la función real y también como familias de modelos que queremos utilizar, pero bueno, en Machine Learning nunca conocemos la función real, ¿no? Es la que queremos aproximar. Pero bueno, aquí, ¿por qué utilizamos los polinomios de Legendre? Y, por ejemplo, ¿por qué no utilizamos pues, los polinomios que uno pensaría que tal vez son los más útiles, así como la familia de polinomios como x, x cuadrada, x cúbica, x cuarta, etcétera? Entonces, ¿por qué no utilizaríamos estos polinomios? Y bueno, y aquí lo que vamos a hacer es crear una familia de funciones en donde como la vez pasada lo que hacíamos era generar unos pesos que son los que van a definir a nuestro modelo. En la vez pasada generamos pesos al azar y luego tratábamos de normalizar para que fueran con norma 1, pero aquí en este caso pues van a ser los que van a definir nuestra familia de hipótesis. Entonces, ¿por qué creen que aquí en este modelo de una dimensión nada más, por qué creen que sea útil utilizar? Igual es una pregunta para los que ya los conocen los polinomios de Legendre, o no sé exactamente cómo se pronuncia, pero ¿por qué utilizar? Y este es como, también son conceptos de álgebra lineal. Estamos tratando de ver, formar combinaciones lineales de estos polinomios para generar otros polinomios, ¿no? Son una familia de funciones que son combinaciones lineales de estos polinomios. Y desde qué punto de vista pues, preferimos utilizar esta base a utilizar esta base que está aquí.
Pues sí, pero digamos que sí forman o sea, forman, por ejemplo, aquí sí generan todos los posibles polinomios de hasta grado 5, los polinomios de Legendre, pero también la base que está en rojo. O sea, la base que está en rojo también genera todo el espacio de polinomios, de grado 5, por ejemplo, en este caso. En otro caso también estarían acotados. También, por ejemplo, si aquí dijéramos nada más nos interesa analizar el intervalo entre -1 y 1, como ya es un intervalo cerrado, también estarían acotados las funciones normales x cuadrada y etcétera. Entonces, sí, lo principal es que son ortonormales, o sea, que es una base ortonormal. O sea, que bajo el producto punto, que es pues, hacer la integral y multiplicar las dos funciones, no pongo x, esto es igual a 0. Entonces, eso da mucho más estabilidad, o sea, eso hace que la contribución de cada uno de los pesos sí sea independiente de las otras, o sea, si sea así en abstracto, en un lenguaje de álgebra lineal, si sea ortonormal al otro vector. Entonces, cuando hacíamos el producto, cuando teníamos esta base, puede que la interacción entre estos pesos esté más estrecha. Entonces, de cierta forma, esta ortogonalidad nos permite sí tener contribuciones ortogonales de las diferentes contribuciones de cada uno de los polinomios, bueno, de cada uno sí de los polinomios de Legendre. Entonces, por eso es que son bastante útiles. Y, por ejemplo, siempre que se utilizan para hacer interpolación y un montón de cosas, tal vez no tan cercanas a Machine Learning, pero, pero esa es una de las razones principales. De hecho, por ejemplo, se pueden encontrar ya estas formas en específico y ahorita nosotros ya nada más las tomamos, o bueno, ya las tomó Mostafa, pero se pueden generar, por ejemplo, con este método para crear bases ortonormales a partir de esta base, utilizando ese método que ya se me olvidó el nombre, Gram-Schmidt se llama, creo, para generar bases ortonormales. Y surgen en un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, pero aquí nosotros lo que vamos a tener, verlo es como que estamos definiendo de nuevo una familia de funciones y en este momento es una familia de funciones que son combinaciones lineales de los polinomios de, de Legendre. Y es nuestra familia que ahorita vamos a utilizar para estudiar estas cosas, ¿no? Que de nuevo es más o menos un poco de juguete porque es un modelo nada más de una variable y es sencillo, pero bueno, nos va a ayudar a entender estas cosas un poco mejor. Entonces, lo que vamos a hacer como siempre es un problema de regresión y lo que vamos a hacer es como si estuviéramos pasando, nada más tenemos una variable x de entrada, o sea, es un problema de una dimensión y vamos a pensar que estamos pasando un espacio de muchas dimensiones, tantas como tenga, como nuestro grado del polinomio sea, y pues vamos a tener pesos para que estén acompañando a cada uno de sus polinomios de Legendre. Sí me voy a aprender la pronunciación correcta porque siempre dudo de cuándo va a ser eso. Entonces, pues vamos a tener dos soluciones. Si estamos en ese contexto de que queremos ajustar un conjunto de puntos, esos puntos vamos a ver que pueden tener ruido y de hecho eso es lo que nos causó mucho lo del overfitting. Y lo que vamos a hacer en este caso de los polinomios de Legendre, pues es hacer esta transformación. Entonces aquí z, ¿qué dimensión va a tener este valor z? Aunque ahorita pues, igual no está en negrita, pero ¿qué dimensión va a tener? Q, ¿no? O sea, donde Q es el grado del máximo de los polinomios de Legendre que tengamos, z va a tener así, sí, hasta, y sería Q más 1, ¿no? Por el de la constante que está ahí siempre. Entonces nosotros lo que vimos cuando vimos regresión, o sea, si tenemos aquí ya, aplicamos regresión a estos datos que ya están transformados aquí por nuestra función phi, que en este caso utiliza los polinomios de Legendre, pues es un problema de regresión normal donde tenemos un vector de diferentes atributos aquí en z y tenemos la salida que es la que queremos.
Entonces, en el caso, cuando vimos regresión, lo que dijimos es que teníamos que resolver el problema de optimización de encontrar los pesos que multiplicados por este vector se acercaran lo mejor a los y en términos de minimizar el error cuadrático medio. Y entonces en este caso, para minimizar esta función, pues era minimizar el error cuadrático medio, y bueno, y tenía esta forma, ¿no? Donde W era el vector de pesos, y bueno, después lo escribimos en forma matricial y todo, ¿no? Entonces eso es lo que ya sabemos, y sabemos que la solución a esto era la pseudo inversa, ya también ya la habíamos hecho, pues lo hicimos esta vez cuando vimos regresión, y vimos que tenía esta forma. Entonces esta es la solución de este modelo lineal. Para el caso de ahorita nada más es una variable, pero ya después de hacerle una transformación. Y vimos que cuando hacemos esto, de hecho tenemos este problema de overfitting, tenemos el problema de que se ajusta demasiado si son poquitos puntos, y pues tenemos este problema. Entonces ahora vamos a ver cómo podríamos, desde el punto de vista de busy dimension y desde el punto de vista de que queremos restringir la complejidad del modelo, ¿cómo le podríamos hacer? O sea, ¿qué podríamos hacer a este modelo actual que tenemos de pesos de familias de polinomios de Legendre? ¿Cómo podríamos restringirla para hacerla un poquito más sencilla? O sea, desde esa forma, hacerla un poquito más, no sé, sí, más sencilla, porque iba a decir más tonta, pero como que no me gustó esa palabra. O sea, ¿cómo hacerla más sencilla para que no haga este overfitting? Vimos que overfitting es un problema porque tenemos un número finito de datos, y cuando hicimos el estudio de una función sencilla con una más complicada, vimos que generalizaba mejor la función más sencilla. Pero ahorita, ¿cómo podríamos hacer esto más sencilla? Por ejemplo, sin necesidad de truncar Q. O sea, porque una forma es hacer Q más chiquito, ¿no? Si Q valía 5, por ejemplo, tal vez probar con Q igual a 4, probar con Q igual a 3, y ver cuál puede generalizar mejor desde este punto de vista. Pero como que otra forma se les ocurre que pudiéramos tratar de limitar la complejidad de este modelo. Que no es pregunta sencilla, ¿no? Ahorita lo estoy diciendo así como que para pues, tratar de entender qué está pasando. Y por ejemplo, esa es una forma bastante interesante, ¿no? Tratar de forzar ciertos ceros en W, y de cierta forma aquí bajar el grado del polinomio es lo que estamos haciendo, no estamos forzando que los Ws de que están multiplicados a polinomios de grado alto se pongan en cero. Pero más general podría ser que no necesariamente los más altos, ¿no? Sino hacer, tal vez dejar unos altos y unos chiquitos o al azar. Entonces sí puede ser una forma, pero sigue siendo discreta, ¿no? Sigue siendo discreto lo que estamos haciendo, pero sí en esa dirección es la que quiero que piensen. Y otra también interesante es forzar los valores de W, y exactamente, sí, ahorita en este modelo general, cualquier valor para W es posible, o sea, es cualquier combinación lineal, entonces cualquier valor, por muy grande o muy chico que sea, es permisible. Y sí, efectivamente, una forma que podemos ver es limitar los posibles valores que los pesos pueden tomar. Y una forma inicialmente que vamos a hacer, que va a resultar en algo que sí es muy general y que se utiliza mucho, es tratar de restringir los Ws a que tomen valores no tan grandes. Entonces podemos decir, pues vamos a tratar de restringir esos pesos así como dijeron, pero en vez de nada más hacerlos así como decirle que van a tener ceros, hasta parece que tengo paleros que ya me están diciendo, ven, como en vez de ponerlos a cero directamente, así como en este caso W de Q igual a 0 para Q mayor que 2, vamos a restringirlos todos como de manera más suave. Entonces vamos a decir que yo voy a restringir los pesos, pero utilizando esta restricción, que la suma de todos los pesos al cuadrado tiene que ser menor que una cierta constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos mis pesos antes, donde vivían en todo R a la Q más 1, ahora ya nada más van a vivir en una esfera de radio raíz de C. Entonces ya nada más viven en una esfera y ya no viven en todo el espacio que podrían existir. Entonces estamos restringiendo los posibles valores
que puede tener W. Y de nuevo, aquí es un poco tal vez contraintuitivo porque por un lado queremos encontrar la hipótesis que me reduzca el error de entrenamiento, pero por otro lado aquí le estamos poniendo trabas. Pero lo importante de ver aquí es que esta traba sale de toda la teoría de Machine Learning, sale de toda la teoría de que el modelo más sencillo, cuando tenemos pocos datos, puede ser mejor y en este sentido puede tener menos overfitting porque y en este caso vamos a ver en particular que estamos tratando de ponerle trabas a los Ws de manera de ponerle trabas al momento de ajustar el ruido. Que esperemos que no. Uno de mis vecinos con los que interactuó mucho apenas hizo el examen y salió negativo, entonces eso igual me da probabilidad, dado que ese evento, que igual no es COVID necesariamente, pero quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner esta restricción, ¿no? Pero ahorita quiero que quede lo más claro posible que estamos poniendo esta restricción, o sea, estamos haciendo más difícil el problema de optimización, pero en ese sentido de que como lo que nos interesa es lo que pasa afuera y no en los datos y no en el entrenamiento, entonces por eso lo hacemos. Entonces, vamos a tener este nuevo problema, entonces vamos a querer de nuevo minimizar la función que queríamos minimizar, pero ahora va a ser un problema con restricciones, pero ahora restringido o sujeto a que estemos dentro de esa esfera, a que W transpuesta W, que es equivalente a esto que está aquí, sea menor que una constante C. Entonces no sé si tengan preguntas hasta ahora. A ver, déjenme también voy por mi agua rápidamente. Y entonces, pues ahora vamos a tratar de resolver este problema de optimización con restricciones. Y también de nuevo aquí entra que pues Machine Learning es un área que toma de muchos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Habría que definir en qué cierta forma es saturar los pesos, pero definitivamente sí, sí tiene, y de hecho vamos a hablar ahorita de eso, o sea, de dónde está el óptimo, y puede que el óptimo esté en la frontera de, de esta región, de esta restricción, o puede que no necesariamente, ¿no? Pero es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo resolveríamos este problema de optimización con restricciones? Sí, nada más por si alguien sabe, toma ahorita lo vamos a ver. Pero de nuevo aquí es haciendo énfasis en que son muchas cosas las que tenemos que echarle ganas para estudiar. Entonces aquí una de las herramientas clásicas de tratar de optimizar con restricciones y también de manera analítica, a veces funciona, a veces no, es utilizar una cosa que se conoce como los multiplicadores de Lagrange, que no confundir con Legendre, que es el que estábamos viendo. Entonces son multiplicadores de Lagrange y más o menos esa es la técnica que se utilizaría aquí. Pero aquí como también es muy importante desarrollarla para entender lo que está pasando, hasta un poquito con eso de saturación que habló Ángel, pues vamos a ver más o menos de qué se trata eso de multiplicadores de Lagrange. Entonces, para ver de qué se trata esos los multiplicadores de Lagrange, vamos a tratar de aquí de identificar cuáles son las condiciones que debería de tener un punto W para que sea un óptimo para este problema de optimización con restricciones. O sea, qué propiedades debe de tener un W que genera un mínimo local, al menos para este problema. Por ejemplo, sabemos que cuando no tiene restricciones, una propiedad que debe de tener ese W es que el gradiente de la función en ese W debe de ser cero, ¿no? Eso ya lo hemos visto, bueno, lo han visto en clases de optimización y no me acuerdo si nosotros lo vimos, pero bueno, eso digamos es de cálculo y ya en muchas variables pues es de cálculo vectorial. Pero en ese mismo sentido, ¿qué restricciones, qué propiedades debería de tener un W aquí Mustafal le llama WREC porque es el que optimizaría ese problema ya regularizado,
que es el de que ya con restricciones, para que sea, para también que sea óptimo basado en esa restricción. Y pues es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Entonces vamos a tratar de analizar ese problema. Entonces queremos minimizar a AIM sujeto a esto. Entonces ahorita lo que va a aparecer aquí es un esquema de así también medio de juguete, aunque no tanto porque aquí las funciones sí son cuadráticas, de cómo es, por ejemplo, las curvas de nivel de esta función de error que tenemos, ¿no? Entonces esos van a ser elipses, ¿no? Entonces son las curvas de nivel, entonces son curvas donde la función de error es constante. Y después también podemos dibujar la curva de nivel para la restricción. Pero, por ejemplo, ahorita en este momento podríamos dibujar cuál es el W que minimiza el problema sin restricción. Entonces, el W que minimiza el problema sin restricción, pues podría estar aquí, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo dibuja también Mostafa. Entonces, este W-lin es el problema sin restricción. Y entonces nosotros podemos tener dos posibilidades para la restricción que ya tenemos, que es que sea menor o igual que C. Entonces, si el círculo es lo suficientemente grande o el radio de C es lo suficientemente grande que abarca W-lin, entonces en este caso, ¿cuál sería la solución para el problema con restricción? No sé si queda clara la pregunta. Sí, no sería W-lin, porque en este caso, pues la restricción como que no está jugando. Como el óptimo de todas maneras cumple la restricción, o sea, este W-lin, cuando hago lo W-lin transpuesta por W-lin, es menor que C, entonces cumple con la restricción y como este W-lin ya era el óptimo para la función original, entonces pues va a seguir siendo óptimo, ¿no? Entonces es el mejor. Entonces ahora el problema va a ocurrir o cuando ya está activa, se dice la restricción, es cuando C, cuando W-lin pues, no está fuera de C. Entonces este ya no puede ser la solución a este problema de optimización porque este punto ya no cumple con la restricción que queríamos que cumpliera. Entonces ahora en este momento pues sí tenemos que ver, tratar de explicar esa propiedad de que debe de tener un punto que sea óptimo para este problema, pero basado en esta restricción. Entonces, aquí es importante que también igual una noción del gradiente, pero cómo se comporta el gradiente conforme, o cómo, digamos, cómo yo podría dibujar aquí el gradiente con respecto a estas curvas de nivel. ¿Cómo, cómo es, cómo es ese gradiente? Por ejemplo, si yo quisiera graficar el gradiente de esta función ein en este punto, ¿hacia qué dirección? Y acuérdense que el gradiente apunta a la dirección de máximo incremento de la función. Entonces, exactamente, ¿no? Es perpendicular a las curvas de nivel. ¿Y por qué es perpendicular a las curvas por qué es perpendicular a las curvas de nivel? Digamos ahorita sí, aunque sea intuitivo. Pero ya un poquito más, o sea, es intuitivo, pero un poquito más preciso. O sea, aquí también, y digamos contemplando esta parte que es bien importante, ¿no? Que una curva de nivel habla de todos los puntos, o sea, de una curva donde la función ein es constante. Y bueno, se puede demostrar por la interpretación del gradiente es la dirección donde más rápido cambia la función. Entonces, dado que no varía aquí la función, o sea, por ejemplo, un poco desde el punto de vista, digamos que quisiéramos verlo como por contradicción. Entonces, si dijéramos que el gradiente no apunta perpendicular a la curva de nivel, ¿qué ocurriría? O sea, estamos haciendo un argumento tipo contradicción. Entonces, si no es perpendicular a la curva de nivel, pues quiere decir que tiene una componente tangente a la curva de nivel que es distinta de cero. Es no ser perpendicular a la curva de nivel. Entonces, si tiene una componente que es distinta de cero, entonces, ¿eso qué querría decir? Que nos podemos mover en dirección del gradiente, en particular en esta componente hacia la curva, y que entonces la función todavía está cambiando. Pero eso es contradicción a que si nos movemos en la dirección de la curva, la función se mantiene constante.
Entonces, si no fuera perpendicular a esto, querría decir que había una dirección donde nos podemos mover sobre la curva, que estamos cambiando la función y contradeciría al hecho de que nos estamos refiriendo a una curva de nivel. Entonces, no sé si quede claro ese argumento de por qué las curvas de nivel tienen que ser, bueno, por qué el gradiente tiene que ser perpendicular a la curva de nivel. O sea, por qué la tangente en este punto de la curva de nivel tiene que ser ortogonal al vector del gradiente. O no sé si tengan preguntas con respecto a eso. Bueno, y entonces, y ahora por otro lado, entonces nosotros pues queremos movernos en esa, en esta dirección o sea, cuando optimizamos normalmente, pues nos movemos en dirección opuesta al gradiente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos moveríamos acá, y bueno, cuando hacemos, por ejemplo, gradiente descendente, pues nos movemos un poquito en esa dirección, digamos que aquí vamos a avanzar y dibujamos la siguiente curva de nivel. Aquí de nuevo el que es perpendicular es el vector que está acá, entonces igual nos moveríamos hacia acá. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Como ya vi en optimización, no necesariamente lo mejor es movernos haciendo gradiente descendente normal, pero bueno, aquí suponemos que así nos empezaríamos a mover. Pero ahora tenemos esta restricción, y conforme con esta restricción y con este punto, creo que viene otro diagrama, pero voy a borrar lo que tenía. No voy a borrar esto que está aquí. Entonces ahora, de nuevo, con un análisis parecido, por ejemplo, vamos a ver este punto que está aquí, ¿creen que pueda ser creen que pueda ser un óptimo para este problema de optimización con restricciones? Dado lo que ahorita explicamos del, del gradiente. ¿Y en qué sentido sería no? Igual hasta aquí podemos dibujar el gradiente, ¿no? Aquí dibujamos el gradiente. Digamos, sería el gradiente de EI, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué todavía no sería por qué no sería eso el óptimo? De hecho, es a lo que queremos llegar, que los gradientes son paralelos, pero por qué tienen que ser los gradientes paralelos? Por ejemplo, aquí, o sea, tal vez un poco más concreto, ¿cómo yo puedo moverme o en qué dirección puedo moverme para todavía mejorar mi error en EIN y todavía satisfacer la restricción? Exactamente, ¿no? Hacia dentro de la restricción. O sea, aquí todavía, o sea, igual vamos a agarrar también otro color. Si aquí ahora dibujo el componente el vector perpendicular a la restricción, o sea, lo pongo como aquí, y como estos no son perpendiculares, hacia aquí en este punto el vector del gradiente de EIN y el vector del gradiente de la restricción no son paralelos entre sí, pues quiere decir que dentro de EIN hay una componente perpendicular o paralela a o tangente más bien, a la curva de nivel de la restricción. Entonces, yo todavía me puedo mover en dirección, que todavía puedo cambiar mi función, en este caso dirección opuesta al gradiente, o sea, todavía me puedo mover en una dirección que está distinta en donde pueda cambiar la función, y para hacerla más pequeña, que es lo que quiero, y en dirección de la tangente a la restricción. Entonces, como la restricción en esta dirección tangente
pues no está cambiando, o sea, sigue siendo una constante C, entonces todavía estoy satisfaciendo la restricción. Entonces, aquí en un punto donde estos dos no son paralelos, donde el gradiente y el perpendicular a la restricción, que también sería el gradiente de la restricción, como no son paralelos, entonces hay una componente tangencial de donde todavía me podría mover para hacer el valor más pequeño de mi función. O sea, moverme aquí un poquito más hacia acá y encontrar un nuevo punto donde el valor de in es más pequeño. Entonces, pues sí, no puede ser que no sean paralelos el gradiente de la función que quiero optimizar y la restricción, porque si no son paralelos, todavía puedo mejorar la restricción. Entonces, un punto W que no cumpla eso no puede ser el mínimo. O sea, no puede ser el mínimo de este problema de optimización. Entonces, de eso surge que una propiedad que debe de tener un mínimo para un problema con restricciones es que el gradiente de la función y el gradiente de la restricción sean proporcionales uno con el otro. Y entonces en este caso, pues es como es con respecto a que estamos tratando de minimizar y no maximizar, y como el gradiente te da donde la función cambia hacia lo más rápido, hacia lo positivo, por eso aquí está menos, ¿no? Entonces también en vez de quitarle de que deben de ser proporcionales, o sea, de que deben de ser paralelos, esa condición, aquí le podemos poner nosotros la constante que nosotros queramos, ¿no? Y bueno, y aquí estas constantes se ponen porque después ya cuando se haga el álgebra, pues van a ser convenientes. Pero aquí el hecho de que sea proporcional, nada más le podríamos haber escrito pues, multiplicado por un lambda y ya sin nada de más, ¿no? Pero aquí, como ya estamos pensando que es con respecto a este problema de Machine Learning, vamos a ver que ya después ayuda el parametrizar nuestra constante, pues así de esta forma de 2 lambda entre n. Pero lo importante aquí es que esto, que sean proporcionales, es una propiedad que debe de tener un óptimo para este problema de optimización con restricciones. Sí, hasta ahí no tienen preguntas. Sí, de hecho, la curva azul es la función que queremos minimizar, o sea, es nuestro error. Entonces, por ejemplo, aquí la curva azul es una función que depende de los Ws y que también depende de nuestros datos de entrenamiento. Aquí ya está en forma matricial. Entonces, aquí Z era nuestra matriz donde ya vienen todos los datos del conjunto de entrenamiento y Y es un vector donde tiene todas las salidas también para nuestro conjunto de entrenamiento. O sea, que acuérdense que lo que queremos, así cuando no teníamos la restricción, queríamos encontrar los Ws que minimizaban el error cuadrático medio. O sea, queríamos encontrar la hipótesis que mejor ajustaba a los datos dados por estas cosas, ¿no? Aquí viene Z porque estamos de nuevo pensando en que estamos utilizando lo de los polinomios de Legendre, que hicimos el cambio de X a Z, y entonces aquí ya quedaba como esta matriz de Z. Y no, la curva roja nada más es la curva que representa una curva de nivel de esta restricción. O sea, la curva roja es, como dice aquí, ¿no? W transpuesta W igual a C, y como es una forma cuadrática, de hecho hasta aquí por eso la dibuja como un círculo Mostafa. O sea, sí es la manera correcta si estuviéramos en 3 dimensiones, dibujar sus curvas de nivel como círculos. O sea, sí son hiperesferas en más dimensiones. Entonces, esta es como una función de los parámetros W. O sea, que acuérdense que nuestra familia de hipótesis, o sea, nuestra H de Legendre de grado Q, creo que aquí que poníamos, era cualquier función que tenía la forma W1 y aquí era el polinomio de Legendre 1 de X. Bueno, y aquí mejor lo pongo WI. Y aquí era desde I igual a 0 hasta el Q que teníamos que hacer. Pero esto, ¿cómo lo pasamos a vector? O sea, lo que dijimos es, nada más ahorita me están entrando valores reales X, Y, que yo puedo graficar, que son los que tenemos así en nuestra curvita.
pero esto estoy haciendo una transformación donde a X lo paso por cada uno de los polinomios de Legendre. Entonces esto se va a convertir, este X se va a convertir en un vector donde voy a tener aquí una constante y después aquí voy a tener el polinomio de Legendre 1 de X, el polinomio de Legendre 2 de X y así hasta el Q que tengamos. Entonces ya este Z son los valores que tienen estos, o sea, es la matriz donde estos valores son los renglones, son estos vectores, pero como en renglón, así como lo habíamos visto en regresión lineal. Entonces sí, la curva azul es el error, es la función de error tradicional con respecto a nuestros datos. Y aquí con respecto al W que estamos tratando de ajustar, es la variable sobre la que queremos optimizar, pero la diferencia ahorita es que ya también tenemos esta restricción de que queremos restringir los pesos y que estamos diciendo que su norma de los pesos en cierta forma debe de ser menor que C. Entonces es regresión, pero ahora con esta restricción que es la que estamos tratando de ver. Pero ahorita, digamos, me había alejado un poco de ese problema y verlo nada más como el problema de optimización, o sea, en optimización con restricciones, cuál es la condición o propiedad que debería tener un punto para que fuera un optimizador de este problema de optimización. Es otra pregunta que tengan. Bueno, y también aquí un poquito, aquí, por ejemplo, nada más Mustafa lo pone como que es proporcional a WREG, porque aquí en particular para esta restricción, ¿cuánto vale el gradiente de W por W? O W transpuesta a W. O sea, si yo le calculara el gradiente, digamos, a la función W transpuesta W, ¿esto qué da? Y el gradiente con respecto a W. Sí, exactamente, ¿no? Da 2W. Sí, digamos, también es un poco de lo que cuando hicimos la derivación de la pseudoinversa, por ahí salía que teníamos que calcular el gradiente de W transpuesta y luego una matriz que de hecho era esa matriz XJ, creo, pues, no me acuerdo, W, pero bueno, aquí sí, o sea, de aquí salió, aquí nada más es lo mismo, pero como si aquí estuviera la identidad metida, ¿no? Entonces, exactamente, entonces esto es por eso es que está allí, ¿no? Así lo puso Mustafa, pero bueno, aquí ya directamente pues, su gradiente de ese W por W transpuesta, pues nada más W, y por eso ya está allí puesto. Entonces debe de ser proporcional a esta cosa y este WREG pues, es el gradiente de esta forma cuadrática con la I aquí puesta. Entonces, como esta es una restricción, o sea, como que esta es una propiedad que debe tener un punto que optimiza este problema de optimización, vemos que esta misma condición saldría si cuando ya de hecho ya es como surgen un poco los multiplicadores de Lagrange, si... Ay, sí, y bueno, ya nada más reorganizando un poco, esta es la condición que deberíamos de cumplir. Entonces, cuando estamos haciendo optimización normal, ¿qué es lo que hacemos? Si no tuviéramos esta restricción, ¿qué es lo que hicimos para optimizar nuestra función? Calculamos el gradiente y lo igualamos a cero, ¿no? Entonces, esto parece lo mismo, pero ahora ya apareció, o sea, es el gradiente igualarlo a cero, pero ahora ya surgió este valor que está por acá. Entonces, nuestro problema de optimización con multiplicadores de Lagrange, a lo que sería equivalente, es a minimizar ya un problema sin restricciones, pero en vez de tener la función normal, también aquí le sumamos la restricción, pero multiplicado por una constante que es a lo que le llamamos el multiplicador de Lagrange. Pero si se fijan, es como que estamos pensando que o sea, es equivalencia cuando estemos buscando la solución al problema con restricción, estamos buscando que se cumpla esta propiedad. Pero esta propiedad también sale si desde un inicio quisiéramos optimizar este problema
sin restricciones que está acá. O sea, como que surge un poco de Lagrange, bueno, y es la interpretación que se hace con Lagrange multipliers. La diferencia aquí en Machine Learning es que, bueno, aquí, por ejemplo, cuando tenemos esta C, pues hay una estrecha relación entre esta constante y esta constante. ¿No? Por ejemplo, cómo están relacionadas. Digamos, ahorita así cualitativamente, o sea, no necesariamente de forma precisa, pero para que esto fuera, digamos, equivalente, si yo hiciera aquí mi C cada vez más chiquita, ¿cómo sería su equivalente en lambda para que representara este problema que estamos tratando de resolver? O sea, para tratar de ver un poco cualitativamente cómo están relacionados. Que en un problema de optimización general sí tenemos que encontrar esa relación, pero ahorita no necesariamente. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, si yo pongo una C muy chiquita, quiere decir que mi problema está súper restringido, ¿no? O sea, quiere decir que sí está tomando mucha fuerza mi restricción y que entonces yo le debería de hacer en este problema de minimización, sí le debería de poner atención a esta restricción y tal vez no tanto a la función que quiero optimizar. ¿Y en qué sentido está esto? De que este lambda como que es un parámetro que dice para este problema de minimización de qué tan importante es ponerle atención, o sea, ya cuando lo interpreto ya en este problema de minimización así per se, de qué tanto peso le doy a esta parte con respecto a la función original que quería optimizar. Si lambda es muy grande, quiere decir que le doy mucho peso a esto. Como quiero minimizar y si lambda es muy grande, pues voy a tratar de mejor minimizar esto en vez de minimizar esto. Pero si lambda es muy chiquita, casi a cero, pues entonces el peso de esta función va a estar aquí, entonces voy a tratar de minimizar esto en vez de esto. Entonces, bajo esa suposición, si aquí C es muy pequeña, como qué está diciendo este problema de optimización, o sea, como qué le correspondería a una lambda de qué tamaño. Lambda es muy grande, entonces, no exactamente, entonces como que hay una relación inversa entre los dos. O sea, si la restricción es muy fuerte, entonces aquí lambda es muy grande, pero si la restricción es muy débil en el sentido de que C fuera muy grande, o sea, que yo hago mi esfera bien grandotota, pues entonces lambda sería más chiquita. Entonces también aquí es importante ver esta relación cualitativamente, porque es precisamente lo que queremos. O sea, cuando lambda sea pequeña, es que no estamos restringiendo tanto a nuestra función original. O sea, ya en el sentido de restringir los pesos, con lambda chiquita no lo estamos restringiendo, o sea, va a ser una regularización pequeña, pero con lambda grande, pues sí le estamos poniendo una regularización fuerte a nuestro problema. Entonces, lambda va a ser, perdón, nuestro parámetro de regularización y nos va a decir esto, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista de nuevo de busy dimension y de hacer nuestro modelo más restringido, esta formulación es más clara. O sea, aquí está explícitamente que estamos restringiendo nuestros pesos a que nada más vivan, a que nada más estén pequeños dentro de una esfera de radio raíz de C, pero en esta formulación no es tan claro. Pero todo este choro fue para ver que eran equivalentes y que esta relación de este lambda con esta C, o sea que cuando estamos poniendo este término aquí para minimizar, lo que estamos haciendo es restringir los posibles pesos que podemos tomar. Entonces, si minimizamos este error, con este aumento de error, que es como se le llama, es sin condicional, pero lo que vimos es que su relación lo que resuelve es este problema condicional. Fue la motivación de ayudar a entender por qué está este término, que es, de nuevo, tratar de restringir los valores de los pesos para hacer nuestra función más sencilla, pero ya controlada por un parámetro continuo. Entonces, con este parámetro continuo, cuando vale 0 es ninguna restricción, y cuando lo vamos incrementando es que estamos haciendo la restricción más fuerte. Y tratando de esperando así, interpolar entre la complejidad del modelo para encontrar cuál es el adecuado para la cantidad de datos y el problema que queremos resolver. Entonces, este término ya es el que le vamos a llamar que es un término de regularización.
Este es un término que le vamos a agregar ahora a nuestra función cuando estemos minimizando el error cuadrático medio, pero también le vamos a poner un término de regularización, que de hecho este término de regularización se llama weight decay. Y puede haber otros. Ahorita nada más este era uno particular que surge de restringir los pesos en esta dirección. Entonces vamos a ver qué pasa cuando resolvemos ese problema que teníamos, con el que empezamos la vez pasada, que era nuestra función, que era una parábola nada más. Bueno, perdón. O sea, ya también si resolvemos el problema de optimización, vimos que la solución en lo que cambia es esta cosa de acá, ¿no? Si ya lo vemos un poquito ya más a detalle, pues como queríamos sacar, ahora optimizamos esto, entonces igual sacamos el gradiente y pues ahora va a tener esta forma. Entonces se parece mucho a la pseudoinversa, pero aquí ya aparece este otro término aquí adentro, ¿no? También este lo podemos, igual es un buen ejercicio de, como lo vimos la vez pasada cuando vimos regresión de derivadas o de cálculo diferencial de múltiples dimensiones, pero en esencia lo que nos va a dar es pues esto muy parecido, ¿no? Nada más este término lambda va a quedar aquí. Y de nuevo, aquí ayuda de esta n ya en el W regularizado, de hecho ya no aparece esta n. O sea, por aquí en algún momento se va a desaparecer por las dimensiones de estas cosas. Creo, ¿no? Sí hizo bien. No sé si tengan dudas de cómo se resolvería esto. O si sí es muy oscuro ahorita el salto de ya resolver este problema de optimización que está aquí. Y es un problema normal como el que hicimos con regresión, pero ahora incluimos este término de regularización, que tratamos de justificar de dónde sale. Pero bueno, ya en este momento es un problema de optimización normal, y en este caso particular, para el problema de minimizar el error cuadrático y para este regularizador en específico, de nuevo el problema tiene una solución analítica o en forma cerrada. De nuevo es resolver el problema de optimización, es calcular el gradiente, igualarlo a cero y después despejar W. Entonces cuando despejamos W nos queda la misma forma que es parecida a la pseudoinversa, pero con este término aquí dentro de la matriz, se le llama la matriz normal o la matriz, no me acuerdo otro nombre que tiene famoso, pero es muy, muy importante. De hecho, esta matriz también la vamos a ver ahorita muchísimo cuando veamos máquinas de vectores de soporte y kernels y todo eso, porque es súper importante. Se le llama la matriz normal o otra forma que de hecho no me gusta mucho porque como que no le asocio muchas cosas. ¿Pero cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama esa matriz? Cuando multiplicas la transpuesta por la matriz misma, que es como la matriz de productos puntos de vectores que nos interesan. Bueno, pero no importa. Entonces, no sé si tengan dudas de cómo, bueno, de que ya es un nuevo problema de optimización y esta es su solución analítica que ahorita para este error en específico y esta regularización en específico se puede resolver de manera analítica. Entonces, ya con esta manera analítica, entonces ahora sí podemos, podemos aplicarla a ese problema de juguete que estábamos viendo. Entonces, ¿se acuerdan que esta era la curva que con un poquito de ruido, pues ya nuestra solución en rojo pues estaba pues muy fea, ¿no? Que esto equivalía a un lambda igual a 0. Pero ahora si ya le ponemos con un poquitito de lambda que pongamos, o sea, con restringir nuestros pesos muy poquitos, aquí quién sabe a qué equivalga el C, ¿no? Pero lo que sabemos es que es un C todavía bastante grande dependiendo de nuestros datos y todo. Pero por ejemplo aquí desde el punto de vista de la magnitud de la regularización, pues es pequeñito, o sea, es 0.0001. Entonces con esa pequeña modificación ya nos sale algo mucho más cercano a la función que queríamos, ¿no? Y nos sale algo mucho mejor que irnos de manera discreta a un modelo más sencillo de bajar nada más el orden del polinomio. Entonces todavía podríamos incrementarle todavía un poco más de regularización, o sea, hacer todavía más sencilla nuestro modelo haciendo la regularización más grande. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Qué pasó ahora? Aquí pues vemos que es mejor esto, ¿no? Este va a tener mejor error afuera que esta de acá, ¿no?
¿Y qué pasó, qué pasó allí? Exactamente, no nos pasamos y entonces ahora ya estamos teniendo un mayor bias. O sea, ya redujimos la varianza, pero nuestro bias aumentó porque ya estamos restringiendo demasiado nuestro modelo. Entonces, también podemos interpretar a este valor de regularización como que estamos ajustando entre el bias y el variance, pero tratar de encontrar el sweet spot donde sí estamos reduciendo aquí nuestro bias, lo estamos aumentando un poco, porque ya aquí, si se fijan, ya hay error de la roja con respecto al punto, en nuestro error de entrenamiento, pero ganamos un montón en el variance. Y aquí ya perdimos demasiado bias y entonces pues ya no es suficiente. Ya esto se le llama underfitting. Entonces queremos no hacer ni underfitting, que es cuando utilizamos un modelo demasiado sencillo que aunque tuviéramos todos los datos del mundo, pues el bias va a ser muy grande, que es por lo que sí utilizamos modelos más complicados, y, y overfitting de donde sí estábamos ajustando el ruido, ¿no? Entonces, con estas regularizaciones, de nuevo, estamos dentro del contexto de nuestro bias variance VC dimension, pero ahora podemos ajustarlo de manera continua con este parámetro lambda. O sea, podemos interpolar entre los diferentes posibles modelos que pudiéramos tener. Entonces, ya cómo ajustar este valor de lambda se vuelve un hiperparámetro de nuestro que vamos a tener que ajustar con validación, que es lo siguiente que vamos a ver, para ver cuál es el adecuado para nuestro problema en específico. Entonces, ahorita vimos que para la solución cerrada de regresión tenía la forma que estaba en la diapositiva pasada, pero este exactamente también se utiliza en redes neuronales. De hecho, casi cualquier implementación de red neuronal que agarren de scikit-learn, igual ya nada más usan red neuronal, pero sí tiene una forma de regularización casi siempre. De hecho, esas son preguntas bastante interesantes. Ahorita, que tal vez lo que sigue aquí que vamos a ver, igual ya no hay tanto tiempo, pero vamos a ver. Creo que viene por aquí, pero bueno, dado que ya lo preguntaron, igual lo digo un poco. Aquí nosotros restringimos los parámetros y los restringimos a que fueran chiquititos, o sea, estamos usando la restricción, o sea, esto está dado todo lo que dijimos, era equivalente a que W transpuesta a W fuera menor que una constante C. O sea, estábamos buscando valores chiquitos, pero igual podríamos haber restringido no a valores necesariamente chiquitos, sino a valores tal vez cercanos a un centroide que está así, como le pones a la restricción fuera que los Ws deben de estar en una esfera, pero no centrada en cero, sino en el centroide. Y se podría intentar, ¿no? Pero ¿por qué creen que esta sea de las que más se utilizan o por qué tendría tal vez ventaja centrarlo en cero y no en algún otro punto, por ejemplo, para un valor muy grande de, de los Ws, o sea, en un punto así alejado de cero? Y también aquí lo pregunto para que lo traten o sea, de analizar la pregunta en su cabeza, no necesariamente para que la respondan. Entonces, una de las razones es que el ruido, tanto el natural como a veces el ruido determinístico, son de alta frecuencia. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en este caso de los polinomios, si le ponen constantes grandes a los polinomios de Legendre, tienden a resultar en polinomios que oscilan mucho, o sea, que tienen muchas oscilaciones. Entonces, nosotros cuando estamos regularizando a Ws pequeños, es como que estamos tratando de generar funciones que no oscilen tan rápido, o sea, como que tratar de eliminar los términos de alta frecuencia, porque en principio el ruido es de alta frecuencia.
Entonces estamos utilizando regularizadores que traten de dificultar, de hacerle difícil al modelo de ajustar al ruido. Entonces, en ese sentido, por eso es que restringimos al centro. Pero bueno, todo esto es lo que vamos a hablar. Pero también, como les decía, en redes neuronales también se utiliza este mismo regularizador, el tratar de que la norma sea pequeña, o sea, el poner una penalización del tamaño de la norma. Y de hecho, en la noción de gradiente descendente, es por lo que esto se conoce como weight decay. Porque si de nuevo ya tenemos nuestro problema que queremos optimizar, que es este de aquí, pero si lo queremos optimizar con gradiente descendente, entonces, ¿cómo era la regla para optimizar con gradiente descendente? Pues era moverse en dirección opuesta al gradiente, ¿no? Entonces, el, el siguiente valor para nuestro candidato para el vector de pesos era el anterior y después en dirección opuesta al gradiente, pero aquí el gradiente ya no nada más va a ser con respecto a la función de error que era tradicionalmente, pero ahora como estamos minimizando todo esto, también es con respecto al elemento de regularización. Entonces aquí cuando hacemos ese con respecto al gradiente, pues nos van a salir dos términos. Y de nuevo aquí el gradiente de esta función, pues es nada más el vector solito multiplicado por 2, ¿no? Pero aquí ya podemos factorizar, en esta forma del gradiente descendente, podemos factorizar este W y este W, y nos va a quedar 1 menos este término, y después el gradiente normal que teníamos antes. Entonces esta regla se parece mucho al gradiente descendente normal sin regularización, pero donde ahora también este W está multiplicado por este factor, donde N normalmente son los datos, y normalmente es mucho más grande que lambda, y entonces este número es menor que 1. Entonces, en cada paso del gradiente descendente, sí te estás moviendo en dirección opuesta al gradiente de la función de error, pero también estás haciendo tus pesos más pequeños. O sea, como le estás diciendo, sí, muévete en la dirección opuesta al gradiente, pero también hazte más chiquito. O sea, como que lo estás tratando de forzar a hacerse más chiquito. Es la equivalencia. O sea, el utilizar este regularizador es equivalente en gradiente descendente a en cada paso hacerlo, a contraer un poco el tamaño de ese vector de peso. O sea, como que tratarlo de llevar en la dirección opuesta al gradiente, pero también hacerlo más pequeño, en dirección opuesta al gradiente y hacerlo más pequeño. Pues no necesariamente aquí más que es como que tiene dos componentes de que están moviendo a nuestra función que optimizamos, una en minimizar el error y la otra en hacer a los pesos más pequeños. Pero entonces las dos fuerzas lo están jalando, o sea, están tratando de hacer los pesos pequeños, pero también al mismo tiempo moverse en la dirección adecuada de lo que queremos minimizar. Que todo eso de tasa de olvido sí es importante, pero es más bien, ya eso es un poco, sí, ajustar un poquito las tasas de aprendizaje. O el momento que de hecho se utiliza más que olvidar, es como más reforzar lo que estaba pasando anteriormente. Pero sí, pues sí son cosas importantes. ¿Sí? Pero en esencia por eso se le llama wake decay, o sea, porque los pesos se están cayendo, o sea, se están decayendo conforme pasa las iteraciones del algoritmo de optimización de gradiente descendente. Y es la actualización anterior, normal, pero ahora con donde el peso está decayendo también. Como les digo, esto ya aplica a redes neuronales. Todas las redes neuronales al menos sí tienen alguna forma así de este estilo y tienen otras muchas más formas de regularización. O sea, mucho de deep learning es formas adicionales de regularización. Más que aquí pues, los pesos sí están más chonchos, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, sí le seguimos esto. Entonces, también un poco con la pregunta que habían hecho, que es variaciones de wave decay, y que lo que podrían decir, bueno, yo estoy bajando con wave decay, yo estaba bajando uniformemente que todos los pesos estuvieran chiquitos, o sea, de que la norma fuera pequeña. Pero a lo mejor yo puedo tratar de hacer que los pesos sean chiquitos, pero darles diferente prioridad
a cada uno de los pesos. O sea, por ejemplo, aquí con estas gamas, podría yo decir que tengan más prioridad los pesos para polinomios de orden alto o los pesos que creo que aparece aquí, mejor lo pongo. Pues, por ejemplo, si mis gamas fueran 2 a la Q, ¿eso qué querría decir? Entonces, eso querría decir que, esto porque es un low order fit, porque los polinomios de grado alto van a tener un peso muy alto, o sea, de hecho aquí exponencial con el grado. Entonces, como yo quiero, si voy a tener una regularización que sea igual minimizar también el valor de los pesos, pero ahora donde cada peso también se multiplica por esta constante. Entonces, si esta constante tiene esta forma, entonces yo voy a tratar de que esto sea chiquito, ¿no? Porque para no pasarme de mi budget que me den cuando sea menor o igual que un C, pues voy a tener esto para los grados altos y entonces esto me va a quitar mucho. Entonces los grados altos, si tienen un valor aunque sea pequeñito, se amplifica con este valor. Entonces esto va a tratar de enfocarse a que hagamos un fit para los polinomios de orden pequeño, que también este puede ser interesante. Por contrario, si hacemos 2 a la menos q, entonces ahora le hacemos un énfasis en los polinomios de orden alto. Y puede haber otros, por ejemplo, en las redes neuronales, a los pesos de ciertas capas se les puede dar más énfasis que a los pesos de otras capas. Y también puede ser hay un regularizador que es un poco más general, que de nuevo esto es como define una norma de los pesos, pero ya parametrizada en diferentes direcciones puede valer más que en otras. Es decir, ya no es uniforme sobre todas las direcciones, sino que puede tener otro tipo de formas. Se le llama sync-knob regularization. Y también es muy importante también, por ejemplo, un área que a mí me interesa mucho y que creo que es muy importante, es que cuando tú quieres resolver un problema, este regularizador de wake decay, una de sus ventajas y desventajas desde este punto de vista es que es muy general, o sea, puede ser muy útil y como vemos, trata de mover los pesos a que sean más pequeños y eso trata de evitar a la función ajustarse al ruido porque es de alta frecuencia. Pero también si por alguna razón nosotros tuviéramos información de qué es lo importante que nos interesa del modelo, podríamos diseñar nuestros propios regularizadores basados en el problema que queremos resolver para darle más énfasis a ciertas partes del modelo que a otras. Entonces, con este regularizador y en esta parte podríamos incluir esa información. Es una forma donde podemos incluir información del problema para que nuestra herramienta de Machine Learning lo haga mejor, o sea, para tratar de que tenga un menor bias. O sea, como que llevarlo a donde nosotros queremos. Entonces podemos tener otra forma de regularizador. Y bueno, y podríamos hasta darle énfasis a, como les decía, en vez de poner un punto alrededor de cero, tratar de que los pesos estén alejados de cero, o sea, tratar de que en vez de estén aquí, la restricción que sea mayor que una constante, o sea, en vez de que W transpuesta a W fuera menor que C, que fuera mayor que un C. También es una restricción, también desde el punto de vista de restringir los parámetros suena bien, pero, por ejemplo, con Wake Decay salió esto, sabimos que el sweet spot era este, y si quisiéramos con Wake Throw, pues también lo que saldría es que pues no hay ningún sweet spot, o sea, siempre lo mejor que lo podíamos hacer era sin regularización para nada, y ya cuando estamos utilizando regularización hacia valores de pesos más grandes, pues nada más nos da peores resultados. Pero también aquí lo padre de esto es que aunque utilizamos un regularizador malo, como aquí podemos tener un parámetro lambda que nos diga qué tanto regularizar con validación, que es lo que vamos a ver, pues podemos darnos cuenta de que nuestro regularizador es malo y pues nada más no utilizarlo. Y bueno, y aquí lo que pone Mostafa es lo que he estado hablando ahorita, de que el ruido estocástico es de alta frecuencia y también parecido el ruido no estocástico, y que entonces por eso es bueno tratar de utilizar valores de los pesos más pequeños, porque eso tiende a llevar a polinomios, en este caso también hasta en redes neuronales, a redes neuronales más sencillas.
Que en redes neuronales más sencillas, ¿por qué creen que sea igual ahí no es tan fácil de ver? Que también creo que aparece un poco en las diapositivas pasadas. Pero también cuando los pesos son muy pequeños, entonces uno lo que podría pensar es que la activación de las no linearidades están cerca de la no linearidad, están cerca de cuando son lineales. Entonces, cuando los pesos son muy pequeños, que también es bien interesante, pues podríamos estar pensando en un modelo lineal, pues en un modelo lineal, porque tenemos muchos modelos lineales conectados entre sí. Entonces, si la mayoría de los pesos tiende a cero y estamos en todas las funciones no lineales en la región lineal, entonces podemos pensar que la regularización de wave decay en redes neuronales está interpolando entre un modelo lineal y un modelo ya no lineal que representa la red neuronal. Entonces, si quieren le dejamos por ahora. Pero bueno, esto es así de lo más importante entonces, si tienen dudas o algo así, pues traten de plantearlas la próxima clase, que bueno, va a ser de este lunes hasta el que sigue. Y bueno, y hagan los proyectos y todo eso. No sé si tengan, a ver, así. Sí, de hecho, con Wake Draw, tanto, de hecho, ni la varianza ni se reduce, ni tampoco se reduce el bias. O sea, como que el bias, ahí en principio también se puede aumentar, o sea, el bias se aumenta, pero la varianza no se reduce lo que se debería de reducir exactamente. Eso es lo que está pasando con Wake Draw. O sea, porque el bias aumenta definitivamente porque estamos restringiendo los pesos, ¿no? O sea, ya no puede tomar los pesos aquí adentro, que a lo mejor eran el óptimo. Entonces el bias nada más lo estamos empeorando. Pero aquí la esperanza es que el variance se disminuyera. Pero aquí lo que estamos observando es que el variance tampoco se está disminuyendo. Entonces nada más lo estamos pegando al bias y no estamos tomando ventaja del variance. Sí, se tiene que aplicar directamente su valor. O sea, sí tienes que escoger este lambda. De hecho, es por eso les digo que es un hiperparámetro. O sea, pueden empezar o sea, es un hiperparámetro que se va a ajustar con validación, que es lo que no hemos visto. Es parte de la metodología. O sea, que es exploración. O sea, validación sí es forma de exploración, pero de una manera sistemática y basado en todas estas ideas de Machine Learning. Pero sí, pero ya es un solo valor, ese es un solo valor que está interpolando entre la complejidad de los modelos. Entonces es un valor para seleccionar la complejidad del modelo. Bueno, pues muchas gracias. Entonces le seguimos